Bienvenidos al evento de los asesores técnicos de la Fundación Rotaria. Este evento busca que ustedes nos conozcan un poco más, quiénes somos, qué hacemos, cómo podemos apoyar a los distritos, a los diferentes distritos, clubes, en la realización de las subvenciones globales. Aquí, en el Perú, los dos distritos 4465 y 4455 tenemos un equipo de asesores en las diferentes áreas de interés de la Fundación Rotaria. Somos 8 asesores técnicos o cadres y a lo largo de esta presentación de este evento el día de hoy, cada uno de ellos les conversará un poquito, según la expertise profesional en el área de interés de la Fundación, además de ser muy conocedores de cómo se realizan nuestras subvenciones globales y estar actualizado en los temas de la Fundación Rotaria. Entonces los dejo con cada uno de estos miembros del equipo de asesores de la Fundación Rotaria en Perú. En estos momentos somos 8 asesores, 8 cadres, y los invitamos a que ustedes puedan acompañarnos en el evento de este día. Hola, soy Augusto Saavedra López, médico nefrólogo titular de la Clínica Ricardo Palma, expresidente de la Sociedad Peruana de Nefrología, socio de Rotary Club Monterrico Surco, Distrito 4455, casado con María del Carmen Calle de Saavedra, socia del mismo club. Tengo el honor de ser mismo cadre, asesor técnico de la Fundación Rotaria desde agosto de este año. Siendo médico nefrólogo de profesión, he sido incorporado en el área de prevención y tratamiento de enfermedades, con permanencia hasta el 30 de junio del 2025. Es importante señalar que la misión de CADRE, el equipo de asesores técnicos de la Fundación Rotaria, incremente el impacto de las subvenciones de Rotary, ayudando a los rotarios a planificar proyectos y protegiendo los fondos de la Fundación. El plan de trabajo del periodo 2022 implica prepararnos para el futuro, aclarando nuestra estructura, habilitando la participación decidida y mejorando la comunicación. La finalidad es proporcionar asesoría sobre evaluación de las necesidades de la comunidad, preguntas sobre las áreas de interés, la sostenibilidad de los proyectos y el monitoreo y evaluación. En el área de prevención y tratamiento de enfermedades es importante saber que si bien las enfermedades infecciosas como tuberculosis, VIH-Sida, malaria, polio y otras aún están vigentes, sin embargo, 3 de cada 5 muertes a nivel mundial están causadas por enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, enfermedades pulmonares y enfermedad renal crónica entre las primeras causas. Nuestro país en particular se cumple esta dualidad de enfermedades, tanto transmisibles así como las no transmisibles. Somos conscientes de la presencia endémica de las infecciones señaladas anteriormente y la tuberculosis, sobre todo en su forma drogoresistente. Y obviamente, actualmente, la pandemia de la COVID-19. Las enfermedades transmisibles, por otro lado, ocupan el tercer lugar como causa de muerte en relación con el total del país. En la distribución por sexo, el sexo masculino alcanzó un 56% de las muertes. Asimismo, la composición etaria, una mayor cuantía de muertes en los primeros años de vida, especialmente entre el primer a cuarto año, en la cual hay una elevada pérdida de años de vida. Por otro lado, las enfermedades no transmisibles, diabetes, hipertensión, cardiovasculares, obesidad, enfermedad renal, cáncer, trastornos mentales, entre otras, presentan prevalencias variables en nuestro país desde un 8, 10 hasta 40% de la población adulta afectada. Lo que es más grave aún, durante estos 2 años de pandemia han sido poco o nada atendidas, lo que ha resultado en mayor morbilidad y eventualmente mortalidad en la población afectada. Por ejemplo, cáncer de mama ha incrementado considerablemente, siendo el diagnóstico tardío una característica. Más casos de obesidad por el confinamiento y de actividad sedentaria, por citar algunos ejemplos. Rotary
plantea diseñar proyectos que se enfoquen en 1. Promover programas de prevención de enfermedades para limitar la propagación de las enfermedades transmisibles. 2. Educar y movilizar a las comunidades para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades graves. 3. Reducir la incidencia y las complicaciones de enfermedades no transmisibles. 4. Proporcionar becas relacionadas con la prevención y el tratamiento de enfermedades. Es importante mencionar que debemos enfocar nuestros proyectos de prevención de enfermedades a través del curso de vida. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, dado que lo que ocurre en las primeras etapas de la vida se reflejará en la edad adulta. Reitero mi compromiso de seguir trabajando a favor de la prevención de enfermedades transmisibles no transmisibles. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy María Julia Plasencia Quiñones, químico farmacéutico de profesión, magíster en ciencias farmacéuticas y administradora en el retail del mercado farmacéutico. En mucho tiempo me he dedicado a lo que es la docencia y la investigación. En este último tiempo a la farmacia privada, específicamente a la preparación de formulaciones magistrales. En nuestro país existe una alta desigualdad en el acceso a la salud. El Sistema Integrado de Salud, el SIS, tiene mucho que mejorar en cuanto al acceso y a su cobertura. Por otro lado, en nuestro país, las personas que usan medicamentos se dan cuenta que hay una gran diferencia en aquellos medicamentos de marca y los productos genéricos, e incluso entre los productos genéricos. Y eso no puede ser, porque el medicamento está orientado a solucionar un problema de salud, a salvar una vida. La calidad del medicamento debe ser una sola, y en nuestro país no se da eso. Para nosotros, la salud es muy valioso, y sobre todo en Rotary es uno de los valores. En nuestro país nos podemos dar cuenta que la política de salud pública está orientada a fortalecer la infraestructura y equipamiento de los hospitales, pero en lo que es atención primaria, el nivel primario de salud, está muy dejado. Y eso se ha evidenciado y se ha mostrado las debilidades de este sistema en esta época de pandemia, sobre todo en los primeros meses. Yo creo que el sistema, el gobierno, debiera involucrar a todos los químicos farmacéuticos de farmacias privadas y de farmacias estatales para que cumplan su rol, cual es de poder ayudar en la atención primaria de salud, lo cual significa que el paciente no debiera automedicarse, el paciente cumpliría con su tratamiento, lograríamos el apego del tratamiento y así las patologías de base de los pacientes crónicos estarían estables y no agravarían su situación. Nuestro Rotary tiene esa capacidad de sentar a todos los involucrados en salud, a sentarse en una mesa de trabajo y establecer claramente cuáles deberían ser las políticas de salud pública en nuestro país. Y Rotary lo puede hacer. Y una muestra de eso se logró en unos años atrás en la erradicación de la polio en nuestro país. Junto a la OPS, Ministerio de Salud, al presidente y a la UNICEF, y logró que se erradicara la poliomielitis de nuestro país. Con nuestro apoyo, nuestro aporte como farmacéuticos, podemos disminuir la automedicación, la morbimortalidad, mejorar la salud de nuestros compatriotas, y el gobierno ahorraría mucho en lo que es salud. Bajaría mucho los costos y alcanzarían los pocos recursos que tenemos para otras cosas más que también son importantes. Rotary Club es una institución que dentro de sus áreas de interés
es trabajar la prevención y tratamiento de enfermedades, pero Rotary se ha dado cuenta que previniendo las enfermedades disminuye la miseria, disminuye el dolor, disminuye la pobreza de miles y miles de peruanos y del mundo entero. Así que nosotros, los rotarios, podemos apoyar, sobre todo los rotarios farmacéuticos, podemos apoyar en este nuevo proyecto para que tengamos un mejor lugar para vivir. Quiero decirte que como cadre en el área de prevención y tratamiento de enfermedades, estamos a disposición de todos los clubes rotarios del Perú para apoyarlos en proyectos y resolver consultas de la especialidad. Muchas gracias. Muy buenos días. Ahora vamos a abordar dentro del área de interés suministro de agua potable la problemática del agua y saneamiento en el ámbito rural, ¿no? ¿Cuál es el problema? No es solamente la cobertura, o sea, si bien es cierto la cobertura en el ámbito rural alcanza al 77% más o menos de la población rural con sistemas de agua, que tienen sistemas de agua potable, y en lo que son sistemas de eliminación discreta, pues más o menos el 28% de la población rural goza de este servicio. El tema está en la calidad. En la calidad, y si me voy al tema de cobertura de agua, 77% con cobertura de agua, pero apenas el 3 o 4% de ellos consume agua potable, es decir, agua clorada. El resto, agua contaminada. Por otro lado, también que tiene que ver con la calidad del servicio, es el tema de la gestión, ¿no? En el ámbito rural, la gestión está a cargo de las juntas administradoras de servicios de saneamiento, las populares JAS, que más o menos en un 90% ellas no son sostenibles, son financieramente deficitarias, ¿no? Y bueno, quien está encima de ellos son las áreas técnicas municipales, que dependen de los gobiernos locales, cuya función justamente es la de fortalecerlas a estas JAS. Pero apenas el 5,8% de estas áreas técnicas municipales cuentan con los recursos económicos mínimamente aceptables y personal a exclusividad. O sea, el tema es grave. El problema es bastante gordo. ¿Cuál es el impacto de todo ello? El impacto se puede ver a 3 niveles: salud, educación y productividad. En salud, ¿por qué? Porque si la población en el ámbito rural consume agua contaminada, en consecuencia tendrá problemas de anemia, estará en problemas de diarreas, las famosas enfermedades diarreicas agudas, incurrirá en enfermedades respiratorias también, y también en el tema más grave que son la desnutrición crónica, ¿no? Estos indicadores, como sabemos, son bastante altos en nuestro país. Todo esto puede ser medible respecto al PBI, por supuesto que sí. Existe un estudio de la CAF al año 2018, en donde dice que en Perú el impacto de no contar con sistemas de agua y eliminación discretas adecuado en el ámbito rural y urbano equivale al 2,98% del PBI, es decir, más o menos la regalera de 20.000 millones de soles al año, ¿no? El costo social de no contar con todo ello. ¿Qué soluciones planteamos como Rotary Club? Bueno, yo diría, más allá de seguir con la infraestructura, que es una función del Estado, yo diría que es el tema de fortalecer la gestión. Y fortalecer la gestión a nivel de los gobiernos locales, dirigiendo esfuerzos hacia las áreas técnicas municipales y también hacia las juntas administradoras de servicios de saneamiento, que son organizaciones fundamentalmente comunales, ¿no? Trabajan en los centros poblados, por un lado. Y por otro, podría ser implementando los sistemas de cloración, que muchos de los sistemas de agua, esta cobertura que llega al 77% que he comentado al comienzo en agua potable, pues muchos de ellos, gran parte, no cuentan con un sistema de cloración. De ahí uno de los determinantes de que apenas el 3 o 4% de la población rural pueda consumir agua clorada, agua potable, ¿no? Entonces hablaríamos de aporte del Rotary Club Cusco a estos 2 niveles: fortalecimiento de las áreas técnicas municipales y en consecuencia de las JAS, y en segundo lugar, la implementación de sistemas de cloración. Gracias.
días, amigos rotarios. Mi nombre es María del Carmen Chan Campos. Soy de Rotary Club Chimbote, Buenos Aires y cadre en el área de interés materno-infantil. La salud materno-infantil abarca y comprende las distintas etapas de la vida del ser humano, es decir, comienza con la etapa pregestacional, gestacional, continúa posteriormente con el parto y finalmente el nacimiento. Luego, a partir de aquí continúan las etapas de recién nacido, neonato, lactante y preescolar. Podemos decir verdaderamente que el cuidado de la salud materno-infantil es básico en el crecimiento de los pueblos, así como también para su desarrollo. Una sociedad que no se ocupa de su salud involucra y decrece. Rotary brinda acceso a la atención médica de alta calidad para madres y niños vulnerables, a fin de aumentar su esperanza de vida y que crezcan fuertes y sanos. Hola, soy María del Carmen Calle de Saavedra, socia del Rotary Club Monterrico Surco del distrito 4455. Esposa del socio Augusto Saavedra López del mismo club. Soy médica pediatra y saludista, magíster en gobierno y gerencia en salud y con un doctorado en salud pública. Fui viceministra de Salud Pública del Perú. Actualmente soy secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unguane. Desde este año tengo el honor de ser parte del CADRE, como asesora técnica de la Fundación Rotaria en el área de salud materno-infantil. Considero que en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, los proyectos generados deben contribuir a la disminución de la morbimortalidad materna e infantil. En el tema de salud materna debemos contribuir a la capacitación de los recursos humanos, formación de las comunidades y equipamiento de los servicios de salud para optimizar el control prenatal, la atención en el parto y puerperio, combatiendo las principales causas de morbimortalidad: hipertensión, hemorragia, infecciones y aborto. Un lugar prioritario es ocupado por los embarazos en adolescentes. En estos momentos, 9 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años ya son madres o están embarazadas por primera vez. Para disminuir, tenemos que contribuir a la educación en sexualidad, servicios amigables para adolescentes, métodos anticonceptivos para quienes han iniciado su vida sexual y oportunidades de protección, salud, educación y para un futuro mejor de nuestras adolescentes. En el tema de salud infantil, un tema preponderante es la salud neonatal, es decir, la salud de los primeros 28 días de vida. Contar con recursos humanos capacitados, equipamiento adecuado en los servicios neonatales contribuirá a disminuir la morbimortalidad por prematurez, asfixia, infecciones, entre otras causas. En los infantes, la anemia presente en 4 de cada 10 niños menores de 36 meses. Mi nombre es Jessica Niñán, como muchos de ustedes me conocen, y soy cadre de la Fundación desde septiembre del 2020. En el tema de alfabetización y educación básica hay grandes logros que se han hecho en los últimos 10 años en nuestro país y muchas cosas han ido mejorando. Sin embargo, con la pandemia se acrecentaron algunas brechas, se evidenciaron más que acrecentar, pienso yo, algunas brechas que tiene el país.
Entonces voy a pasar a compartir pantalla para que ustedes puedan compartir conmigo alguna información. Sabemos que el Foro Económico Mundial nos ha colocado en el puesto 27 en el tema de calidad del sistema educativo y básicamente esto es por las mejoras que hemos venido haciendo, no solamente en infraestructura, que hay un programa al respecto en el Ministerio de Educación, sino también de otras iniciativas que se han dado. Con la pandemia, sin embargo, la brecha educativa se ha acrecentado por la implementación de las clases virtuales. El Ministerio de Educación, en un primer momento de la pandemia, como todos nos pasó, hubo que evolucionar y hacer cambios, creando así el programa de Aprendo en Casa, que se pudo emitir por televisión, por radio y a través del internet, para que todos los niños o los jóvenes en el Perú tuvieran acceso a continuar sus clases. Y quiero mencionar que este momento de la pandemia nos demostró dos aspectos importantes. El primero es que no estábamos preparados frente a un evento tal cual para afrontarlo desde toda perspectiva. Y segundo, que no hemos tomado en cuenta el desarrollo de la educación en nuestras áreas rurales. Bien, entonces voy a mencionarles dos estudios, dos estadísticas que han hecho el Instituto Nacional de Estadísticas del país, una en el 2018 y otra del primer trimestre del 2021. La del 2018 nos habla sobre la accesibilidad a Internet y hay una cifra muy diferenciada entre Lima Metropolitana, que tiene 72%, y el resto del país en 42.9%. Y si observamos el siguiente estudio, que es del primer trimestre del 2021, nos muestra que si bien las zonas urbanas frente a las rurales tienen casi por ahí igualdad de acceso a un celular, la diferencia se hace notoria cuando hablamos de Internet y el acceso a una computadora. Cuando hablamos del servicio de Internet, la zona urbana tiene un 52.5%, mientras que la rural está en un 13.2%. Si hablamos de tener una computadora, los chicos tienen, la población general educativa tiene un 38.1% que posee una computadora y una zona rural tiene 7.2%. Y esto hace que se dificulte el acceso a la educación en zonas rurales. También hay que recalcar que con la pandemia se acrecentó el traslado de estudiantes de colegios privados a colegios públicos y también nos enfrentamos en el 2020 a un problema de deserción escolar. Si pasamos a ver, al haber visto estos dos informes del 2018 y 2021, que también ustedes los pueden encontrar en la página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática, vamos a encontrar que no solamente hemos tenido por la pandemia un tema de deserción escolar, que ya lo veníamos arrastrando de años anteriores, pero que en este momento con la pandemia se evidenció, sino también con esta data del INEI nos damos cuenta que no solamente tenemos una falta de conectividad que se evidencia inmediatamente, sino que una alfabetización digital deficiente. ¿Y por qué hablamos de una alfabetización digital deficiente? Que no solamente se trata de ponerle una computadora, una tablet, un retroproyector o proporcionar determinadas herramientas, si no enseñamos a la comunidad educativa cómo sacarle el mejor provecho a esas herramientas, recursos que les estamos proporcionando. Y frente a este cuadro que les acabo de mencionar, lo que ustedes están viendo es cierto. Nuestra tasa de alfabetización es alta. Estamos hablando que tenemos un porcentaje de 5 a 3% de analfabetos en el Perú. Pero, frente a esta alta tasa de alfabetización, nos hemos dado cuenta desde el 2013 que la educación rural es mucho más dinámica en estos momentos, pero hay un tercio de estudiantes que entienden muy poco lo que leen, ¿no? Entonces, de esa
cantidad de esa comunidad de estudiantes, muy pocos entienden los que leen y el 20% o menos del 20% están bien en los temas de matemáticas. Entonces, esto nos lleva a una reflexión. Si bien la tasa de alfabetización es alta, por otro lado tenemos el inconveniente de la comprensión lectora y la comprensión lógica matemática, y tenemos la tasa de deserción que veíamos hace un momento y el acceso a la conectividad y la alfabetización digital. Dentro de todo este panorama, encontramos algunos estudios o algunas investigaciones como la del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde nos indica que el porcentaje total de inversión en el área rural para cerrar un poco estas brechas es de un 45.8%. Frente a esto, la Fundación Rotaria nos ofrece 4 tipos de proyectos que podemos hacer para reducir la disparidad educativa, para alfabetizar adultos, para apoyar programas, fortalecer capacidades en las comunidades educativas en educación básica, alfabetización y para las becas. ¿Qué podemos hacer frente a este contexto de la educación en nuestro país? Pues mucho. Podemos trabajar con los docentes en las diferentes áreas, en los diferentes quehaceres en los cuales están ellos. Trabajar con ellos significa acercarnos y preguntarles cuál es, por ejemplo, cuáles son las herramientas con que cuentan, qué herramientas desearían tener. Si fueran ministros de educación, ¿qué harían por la educación? Es decir, una evaluación de esas necesidades a partir de ese conversar, de esas idas y venidas de información para poder, junto con ellos, junto con esta comunidad docente, preparar una capacitación. Ahora recordemos que la comunidad docente, no solamente, la comunidad educativa no solamente son los docentes, sino también hay auxiliares en educación y otras personas que también están involucradas en la parte educativa. ¿Qué más podemos hacer en educación? Entregar efectivamente los recursos, las herramientas llamadas computadoras, proyectores, tablets, pero acompañadas de capacitación, tanto para los niños como para los involucrados, llámese docentes, auxiliares, directivos, padres de familia, etc. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer capacitaciones para que entren a trabajar los profesores con nuevas metodologías que sean más dinámicas y se presten más a los contextos en donde están. Podemos reunirnos con determinadas organizaciones no gubernamentales que ya tienen proyectos en determinadas zonas y que han sido de éxito para aprender de esas experiencias y poderlas aplicar en otros lugares. Y siempre recordar que tenemos un sector en nuestra educación que son los chicos con diferentes discapacidades. Y es un sector, un área en donde muy poco apoyo se le brinda al docente, a la comunidad de estudiantes, a los padres de familia y a los directivos. Entonces, ahí hay un nicho de mercado para poder trabajar con ellos diferentes proyectos en beneficio de estos jóvenes niños con distintas discapacidades. Estas son 2 fotos que quería mostrarles porque muestran cómo el gobierno hizo la entrega de las famosas tablets. Y en este caso, el acompañamiento que tuvo el docente para poderlo aplicar en esta zona. Yo quiero que observen el paisaje de la zona. El rostro de los niños, unos niños cuyos rostros no necesariamente están contentos con lo que han recibido, muy por el contrario, yo diría que preocupados por lo que tienen en sus manos y el descubrimiento que van a hacer. Frente a esta otra foto en donde se muestran a los chicos, un niño muy curioso mirando esta computadora, un hermanito probablemente que también está curioseando y una madre de familia involucrada en aquello que está haciendo su hijo. Y estas 2 fotos representan de alguna u otra manera todo lo que podemos hacer nosotros en el acompañamiento a la comunidad educativa. Trabajar con los padres de familia, trabajar con los docentes, trabajar con los niños en diferentes temas.
En el gráfico que les muestro a continuación, por ejemplo, uno de los tantos que ustedes pueden encontrar y los que pueden ver sobre calidad educativa y etcétera, podemos trabajar temas tales como el manejo de la autoestima, motivación académica en los chicos ahora que están retornando a los colegios luego de 2 años prácticamente de haber estado en la virtualidad, el trabajo del clima de convivencia escolar, la equidad de género, la retención escolar con los docentes, por ejemplo, y los padres de familia, la asistencia escolar, los hábitos de vida saludable, participación y formación ciudadana. Hay muchos temas que podemos trabajar con la comunidad educativa. La comunidad educativa no solamente son los estudiantes ni los docentes, son los auxiliares en educación, son los directivos, son los padres de familia y toda la comunidad que está involucrada en el ejercicio de la educación para lograr jóvenes, chicos, mucho más comprometidos con su propio futuro. El Ministerio de Educación, por ejemplo, los invito a visitar algunas noticias o algunos programas que ellos tienen como Escuela Segura. La idea de Escuela Segura es mejorar las infraestructuras de aquellas zonas que están en riesgo debido a temas relacionados con la naturaleza, porque llueve mucho, porque hay desborde del río, el Huayco, etcétera. Nuestra polidocencia es un tema muy importante dentro del país. Entonces, aquí hay un tema sumamente importante para trabajar con el docente, aquel docente que tiene en su aula alumnos de diferentes edades. Entonces, tiene que utilizar diferentes técnicas, metodologías recursos para poder enseñar a esta variedad de alumnos en edad. Los auxiliares de educación, que ya los mencioné hace un momento, el servicio educativo hospitalario de emergencia, que son aquellos niños que por temas de salud deben quedarse en el hospital y para no perder el año hay un acompañamiento por parte de voluntarias en algunos hospitales, en otros casos hay un compromiso por parte de algún padre de familia, docente o la comunidad educativa. Este es un trabajo bien interesante que también los invito a informarse. La docencia para los estudiantes con discapacidad visual, auditiva, etcétera. Estos docentes necesitan mucho apoyo con las metodologías o los recursos, herramientas para poder trabajar con estos chicos con discapacidad. Y finalmente, para terminar, recordemos que en palabras de Paulo Freire, aquel educador de Brasil, muy comprometido en temas de pedagogía, decía, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y el aprendizaje es un tesoro que seguirá a su dueño a todas partes, como dice bien el proverbio chino. Entonces, recordemos estas dos frases, involucrémonos mucho en los proyectos para alfabetización y educación básica. En las zonas rurales, las zonas necesitan de este empuje en los proyectos, conversen con las unidades educativas, conversen con los colegios que están alrededores, miren, observen. Recuerden que para la Fundación Rotary es imprescindible la evaluación de las necesidades antes de poder pensar en un proyecto o la idea del proyecto. El proyecto sale de evaluar la necesidad. Entonces, hay mucho aún por hacer en estos temas de educación. Las subvenciones globales aún no son muchas en esta área y necesitamos impulsarlo mucho, mucho más en nuestro país sobre todo. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento y espero sigan disfrutando de la presentación que tenemos para ustedes en como asesores técnicos de la Fundación Rotaria o como nos conocen normalmente, CADRES. Bien, muy buenos días. Ahora vamos a abordar otro área de interés, que es el desarrollo de economías locales. Y voy a focalizar el tema en lo que es la agricultura familiar. Obviamente hablamos fundamentalmente del ámbito rural en nuestro país. Para tener una idea, más o menos, en Perú tenemos 2.128.282
productores agropecuarios o agricultores familiares, ¿no? De todos ellos, el 68% es una agricultura familiar de subsistencia, es decir, no son sostenibles o responden fundamentalmente a sus necesidades inmediatas. Y apenas el 4% es una agricultura familiar consolidada, que es sostenible, es rentable y que estaría ya fuera de la pobreza, por decirlo, ¿no? Bajo riego, el 43%, y acá otro dato interesante, apenas el 0,4% de la agricultura familiar está articulada a la agroindustria, es decir, a la cadena de valor siguiente, ¿no? A la de transformación. Con crédito, apenas hablamos del 8% de estas familias, ¿no? Ahí entonces vemos el problema gordo en la agricultura familiar. ¿Y cuál es el impacto de toda esta situación, este problema en la agricultura familiar peruana? El impacto primero está en que se consolida, con esta realidad estamos consolidando la pobreza, los niveles de pobreza, pobreza extrema, en este segmento de la población que fundamentalmente se encuentra en el ámbito urbano, en la sierra y en la selva, también en la costa, en ese orden, ¿no? Y se encuentran en lo que los académicos en economía, premios Nobel, califican como la trampa de la pobreza, ¿no? Otro impacto de toda esta situación es que esta situación de desesperanza en este segmento de la población, quintiles 1 y 2 concretamente, de pobreza o de ingresos, como queramos verlo, está en la incidencia en los problemas sociales, los conflictos sociales y los reclamos que surgen por diversos motivos, fundamentalmente por la insuficiencia en los ingresos económicos y en el derecho y en la dificultad en el acceso a los derechos humanos. Y tercer impacto de todo ello, que viene a ser la consecuencia de los dos anteriores, es la inestabilidad social y política que acarrea al país, ¿no? ¿Qué soluciones planteamos desde Rotary Club Cusco? Habrían diversos, pero hablemos de dos puntuales. Primero, que las propuestas que alcancemos de este proyecto que tengan que ver con estos programas de fitotoldos o de pronto plantas de tratamiento primario o establecimientos de tratamiento primario de alimentos frescos deban de ser implementados en una articulación estrecha con los gobiernos locales, porque también hay que fortalecerlos a ellos, y con el sector agrario de los gobiernos regionales, por ejemplo, las agencias agrarias, ¿no? Ese trabajo articulado es fundamental porque eso contribuye además a la sostenibilidad. No olvidemos que nosotros tenemos una acción puntual. Entramos, instalamos, implementamos, fortalecimos y nos retiramos. Entonces será el gobierno local, será el gobierno regional a través de sus agencias agrarias quienes se encarguen de continuar fortaleciendo, por ejemplo, esos fitotoldos, por ejemplo, esos establecimientos de tratamiento primario que podamos implementar desde Rotary Club. Y por otro lado, la otra propuesta está en que aquellos programas que implementemos, estos proyectos que implementemos, deben estar planteados bajo un enfoque de cadena de valor. Es decir, que si bien es cierto, trabajamos sobre el sector primario extractivo, agricultura familiar, hay que ver cómo pasamos a una situación de transformación, agregación de valor, y el tema de mercado es fundamental. El tema de mercado es fundamental y también en alguna medida ver el tema de la cultura financiera. Muchas gracias.